que tenemos aquí a Tabitha Luis. ¿Tabitha? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por participar. Que nos va a hablar, justo Andrea nos ha estado hablando de su experiencia a la hora de buscar su primer trabajo, pues Tabitha nos va a dar unos cuantos tips muy pros, muy top, para poder tener esa diversidad en los procesos de selección. Y nada, y os dejo con ella, que seguro que a un montón de gente le va a ir muy bien los consejos que nos vas a dar. Muy ¿Vale? bien, muchísimas gracias. Venga, vamos a por ello. Muy bien, pues esta charla la he llamado Cómo construir procesos de gestión de personas para un mundo pospatriarcado. Y bueno, efectivamente estaré comentando un poco desde la perspectiva de las personas que aplican a procesos de selección o simplemente que tienen un trabajo, pero también del lado de mi experticia, que es el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, hay un poquito sobre mí, por qué vine aquí a hablaros de esto durante los próximos 20, 30 minutos. Mi nombre es Tabitha Luis, soy actualmente la Head de People y Culture en Too Good To Go, que no es otra cosa que un nombre como modernillo para el área de recursos humanos. Y si no conocen Too Good To Go, aprovecho y se las recomiendo mucho. Es una app para salvar la comida que los establecimientos van a tirar al final del día a un precio muy, muy, muy económico. Además de eso, soy profe en la nave nodriza, que hoy tienen una charla fabulosa un poquillo más tarde, así que no se la pierdan. Y también en The Hero Camp, que son dos escuelas afincadas aquí en Madrid en diferentes disciplinas muy, muy innovadoras. La razón por la cual estoy hablando aquí, o un poco la experticia que les vengo a compartir, son los últimos 10 años que tengo trabajando en el área de recursos humanos y específicamente especializada en programas e iniciativas de diversidad e inclusión. Si a alguno le interesa saber un poco más de estos temas, ahí tienen mi Twitter y mi LinkedIn. Bien, entonces en estos próximos 20 minutos les voy a estar hablando de dos cosas fundamentales. Una, por qué es importante para todos preocuparnos por construir una organización o las organizaciones post-patriarcado. Y luego algunas recomendaciones, ojalá muy prácticas, para poder diseñar procesos de gestión de personas que estén orientados a conseguir esa diversidad de género e inclusión en el trabajo. Por supuesto, diversidad es un tema muy amplio, pero la voy a enfocar sobre todo en diversidad de género porque pues somos el grueso o la minoría más grande. Bien, entonces comenzamos con por qué es importante para la sociedad construir organizaciones post-patriarcado. Y aclaro aquí un poco el término patriarcado lo estamos usando para hablar de sociedades o de organizaciones donde el liderazgo es eminentemente masculino y bueno, masculino y normalmente caucásico, blanco. Bien, en primer lugar, porque el patriarcado como sociedad y a las organizaciones nos sale muy, muy, muy caro. Aquí comparto algunos estudios, están a disposición de cualquiera que quiera buscar las referencias, pero para que nos hagamos una idea, según la Organización Internacional del Trabajo, en sus siglas en inglés ILO, el 60% de las empresas reportan mejores resultados económicos después de haber implementado iniciativas en materia de diversidad e igualdad de género. ¿De cuánto? Pues reportan desde un 5% hasta un 20% más de beneficios después de haber implementado estrategias que están orientadas a tener más mujeres específicamente en los board directivos. Cualquiera que haya estado involucrado en toma de decisiones en grandes empresas e incluso en las más pequeñas sabe que hacen lo indecible por mejorar 2, 3 puntos porcentuales de beneficios al año. Entonces, considerando que entre el 5 y el 20% es lo que están reportando de beneficios al tener más diversidad de género en los board directivos, es más que evidente que el patriarcado a las empresas les está saliendo muy, 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 muy caro. Eso es una institución pública como la Organización Internacional del Trabajo, pero también hay muchos estudios privados que avalan estas estadísticas. Por ejemplo, McKinsey en el 2016 publicó un estudio que decía que las compañías que tienen diversidad de género en su board directivo tienen 15% mejores resultados que su competencia que está liderada solo por hombres. Y además, como un dato curioso, cuando se añade diversidad étnica, los resultados suben a un 35% más que la competencia. Entonces ya vemos que la diversidad clarísimamente es beneficioso también para las organizaciones. Otro estudio publicado en la revista Forbes en el año 2017 también arroja algunas evidencias como que los equipos que incluyen diversidad generacional y de género
toman mejores decisiones un 87% de las veces comparado con equipos de solamente hombres blancos y del mismo grupo etario. Estos grupos con diversidad generacional y de género son 2 veces más rápidos y además solamente requieren la mitad del tiempo en reuniones para poder tomar esas decisiones. Entonces, bueno, la data es bastante clara y bastante aplastante, pero también es cierto que es bastante reciente, porque creo que antes no nos preocupaba tanto este tema, ¿no? Y ahora que estamos viendo que el precio que tiene no tener diversidad, pues muchas organizaciones están invirtiendo en entender mejor ese fenómeno. La segunda razón por la cual nos tiene que interesar construir organizaciones para un mundo post-patriarcado es porque el problema de género no está ni cerca de ser resuelto. Para que nos hagamos una idea y para poder contextualizar esto, de nuevo la Organización Internacional del Trabajo hace un estudio año con año y, por ejemplo, en el año 91 el ratio de hombres versus mujeres que tenían cargos de liderazgo en Europa era 70-30. 70% hombres, 30% mujeres. Casi 30 años después, la mejoría ha sido bastante insignificante, apenas 5 puntos. A día de hoy es 65-35. Lo que es todavía más preocupante es que esta mejora no se percibe realmente en los puestos de verdadera influencia o en los puestos de management estratégico. Esa diferencia o esos 5 puntos los están trayendo áreas de soporte. Esto quiere decir que son áreas que no tienen tanto impacto en el negocio, que normalmente no pueden tomar decisiones que impacten a toda la compañía, sino a áreas muy específicas, como cuáles: comunicación, marketing, finanzas, recursos humanos. Y aquí además añadir que recursos humanos es un área históricamente, mayoritariamente de mujeres y que es muy reciente que los puestos de liderazgo en un área eminentemente femenina están siendo ocupados por mujeres. Hasta hace muy poco eran áreas de mujeres lideradas por hombres, ¿no? Entonces, la conclusión es que los puestos de liderazgo que ocupan las mujeres en esta mejora insignificante del 5% no tienen el mismo nivel de relevancia, ¿no? Y eso es un poco lo que nos están mostrando los datos allí. Más aún, también los datos nos están mostrando, como ya ven, yo soy muy fan de los datos, que las mujeres cada vez estamos más preparadas que los hombres, con lo cual la lógica nos diría que deberíamos estar ocupando cargos de mayor responsabilidad. Lo que vemos ahí en la pantalla es un slide donde podemos ver el porcentaje de mujeres versus hombres en la educación terciaria. En Europa es de un 56.3%, en América casi roza el 60%. Por supuesto, cada sector tiene una ratio distinta. Es verdad que, por ejemplo, en tech sigue siendo un área donde hay más hombres que mujeres, algunas disciplinas económicas, pero específicamente en las escuelas de negocio, los MBA, que es donde normalmente se forma la gente que va a liderar organizaciones o que va a ocupar puestos estratégicos en el management, son precisamente donde el ratio de mujeres es todavía superior. Entonces, esto debería traducirse en un mundo meritocrático en más mujeres en los puestos de liderazgo. Entonces, eso es lo que nos trae aquí y a lo que les vengo a compartir, ¿no? A pesar de que la data es aplastante y de que en general las mujeres parecen estar preparándose mejor o al menos más para poder ocupar cargos de liderazgo, eso no está ocurriendo. Entonces, ¿qué hacemos? Desde un punto de vista de recursos humanos y desde un punto de vista de las personas que hacemos parte de una compañía o que participamos en procesos de selección. Desde aquí traigo algunas recomendaciones que son espero muy prácticas y espero que también en la parte de preguntas y respuestas podamos tener otro diálogo para ojalá compartir un poco más de información y de recomendaciones. Esto porque, pues básicamente, y como estamos viendo que lo que está evitando que las mujeres tengan los puestos de liderazgo no es que liderar sea una habilidad o una capacidad destinada solamente a los hombres blancos, hetero, etcétera. Está claro que es la estructura organizacional que está diseñada de tal forma que las mujeres no lleguen a esos puestos de liderazgo o lleguen en menor proporción. La buena noticia y el por qué sí voy a poder compartir algunas cosas prácticas que he visto además que funcionan es que es mucho más fácil cambiar una estructura o un proceso organizacional que una opinión o una creencia. Y por eso es que estos 10 minutos que he venido dando la chapa sobre el tema están muy enfocados en datos y no tanto en lo que es moralmente correcto o lo que es ético, que por supuesto que también lo es.
pero inclusive para cambiar un proceso, para cambiar una estructura organizacional, simplemente con datos y con algunas acciones estratégicas ya podemos hacer un cambio importantísimo. Entonces, volviendo al tema de los datos, usando datos, datos y más datos, tenemos una clave muy, muy importante para poder cambiar esta realidad y romper un poco eso que llaman techo de cristal, que impide que las mujeres lleguemos a posiciones de liderazgo. Y he traído aquí dos ejemplos bien, bien concretos y súper prácticos. Por ejemplo, los estudios nos muestran que las mujeres no aplicamos a una oferta de trabajo salvo si cumplimos el 100% de los requisitos. En cambio, los hombres normalmente aplican cumpliendo apenas el 60% de los requisitos de esa posición en el que están descritos en esa oferta de trabajo. Esto es un estudio que se publicó en el Harvard Business Review en el año 2014 y ahí está el nombre por si acaso alguna quiere echar un vistazo y entender un poco mejor cómo se diseñó ese estudio y cuáles fueron los hallazgos. Entonces, ¿qué podemos hacer en recursos humanos para ayudar a desbloquear este primer filtro, ¿no? Y conseguir un pool de candidaturas que tenga un mínimo de balance entre hombres y mujeres? Pues la primera cosa, diseñar ofertas laborales que sean sensatas, que no sean una carta. A veces pareciera que una oferta laboral es una carta de los Reyes Magos y seguro que si han buscado, bueno, la mayoría espero que haya estado buscando trabajo y tenga experiencia leyendo estas ofertas, pero algunas piden las cosas más alucinantes que luego además, para que todos sepan, a veces ni se necesitan en el puesto de trabajo como tal. Entonces, lo primero que podemos hacer en el área de recursos humanos para ayudar a desbloquear esto es sentarnos con la gerente o el gerente de esa posición y escribir una oferta laboral que sea verdaderamente sensata, donde diferenciemos cuáles son las cosas que se requieren para el puesto y cuáles son las cosas que son deseables, de manera de que las mujeres no se vean disuadidas de aplicar esa oferta laboral y por lo tanto no se pierdan esas oportunidades. Otra cosa que se ha demostrado que ayuda a balancear esto es añadir un texto sencillo, como por ejemplo, aunque no cumplas con todos los requisitos, igual aplica porque queremos conocerte. Esto también se ha demostrado y yo lo he aplicado y puedo comprobar que efectivamente balancea un poco más la cantidad de candidaturas de mujeres que recibimos para un puesto versus la de hombres, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos hacer muy sencillo en el área de recursos humanos para poder balancear este problema. Y las mujeres, como personas buscantes o personas que buscan trabajo y que se encuentran con este fenómeno, pues también una cosa muy sencilla que podemos hacer es aplicar la realidad, y cualquier persona de recursos humanos les va a confirmar que la realidad es que rara vez se cierra una posición con una persona que esté 100% ajustada al perfil. La mayoría de las veces lo que hacemos es buscar a la persona, a la candidatura que se ajusta en mayor porcentaje a lo que se está buscando, pero es muy, muy, muy raro conseguir a alguien que hace tic en todas las cajillas, en todo el checklist que estamos buscando. Entonces, no se corten y apliquen porque quizás esa timidez o esa falta de confianza está haciendo que haya un desbalance importantísimo al momento de hacer selección de personal. Luego, otro tema un poco más complejo, pero igualmente importante, que nos muestran los datos, es que las mujeres negocian peor su salario, mientras que cuando están negociando el salario de sus equipos, son de hecho más efectivas que los hombres. Entonces, eso es otra cosa que en este caso en la Universidad de Harvard estuvo estudiando en relación al gap salarial, que es otro problema bastante importante, no ya relacionado con el liderazgo femenino, sino simplemente con la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que también tiene un impacto alto en el acceso a puestos de más responsabilidad, porque están peor remunerados para las mujeres. Y esto además pues es un problema que empieza en el momento en el que aceptamos una oferta para incorporarnos a un trabajo y hace que sea mucho más difícil corregirlo históricamente en las siguientes etapas del desarrollo de carrera, ¿no? Entonces, además me parece especialmente interesante que justamente las mujeres negocian peores salarios para ellas, pero mejores para sus equipos, y los hombres negocian mejores salarios para sí mismos y peores para sus equipos. Entonces, eso habla también de una forma de ser y de algunas diferencias en la manera de entender su responsabilidad como líderes que venimos arrastrando. En este sentido,
Algo que puede hacer Recursos Humanos y que es relativamente reciente es una estrategia llamada oferta salarial First and Best o primera y mejor. Esto básicamente lo que trata de hacer es evitar que cuando vas a ofertar un candidato para un puesto que estás contratando, entren en este proceso de medio como de mercadillo de negociar el salario, ¿no? Entonces la propuesta es que en lugar de entrar en esa negociación y decir, no sé, si tengo 20.000 para la posición, pues oferto 15 y me dejo 5 por si acaso el candidato me pide más. En lugar de entrar en ese proceso de negociación, es, bueno, primero que nada, tener unos rangos salariales definidos, que esto cualquier empresa medianamente seria debería tener unos rangos salariales definidos para cada posición y relacionados con la equidad de mercado, la equidad interna, la responsabilidad que tiene esa posición, etcétera. Y dentro de ese rango, ofertar a la persona la mejor oferta y la única que le vas a hacer para que se pueda incorporar. De manera que cuando se lanza la oferta al candidato no hay lugar a negociación, con lo cual no vamos desde el principio a beneficiar a quien tiene mayores habilidades de negociación. Le estamos diciendo además a la persona, te hemos conseguido lo mejor que podemos conseguirte para esta posición en este rango salarial. Estamos dejándonos, como quien dice, toda la carne en el asador y se lo hace saber para que no entremos en ese juego de la negociación. Si la persona rechaza la oferta, avanzamos al siguiente candidato, pero no entramos en ese proceso de negociación para no empezar ya con ese gap entre hombres y mujeres. Entonces, esa oferta, ese tipo de oferta llamado First and Best, que es bastante reciente, yo creo que he leído sobre esto recientemente el año pasado, que lo he empezado a implementar. La verdad es que da muy buenos resultados, no solo ya para romper con ese gap salarial desde el principio, sino también para ofrecer, creo yo, una experiencia a los candidatos mucho mejor, porque le estás dejando saber que no te estás queriendo ahorrar X cantidad de dinero en el salario, sino que directamente estás yendo con la mejor oferta que eres capaz de conseguirle. Eso por un lado. Y luego, una vez que la persona ya está dentro de la compañía, tener procesos de revisión salarial claros, definidos, estructurados, es la otra herramienta que tenemos para evitar los gaps salariales entre hombres y mujeres. Si depende de que la persona levante la mano y diga, oye, yo creo que me merezco un incremento, vamos a volver a lo que nos dicen los datos y las investigaciones, que es que las mujeres vamos a seguir peleando por los salarios de nuestros equipos, pero no por el propio, y los hombres van a seguir teniendo mejores salarios porque pelean por el propio y no tanto por el del equipo. Entonces, tener un proceso salarial de revisión salarial semestral, anual, etcétera, en el que nosotros ya sepamos que no va a depender de levantar la mano y decir quiero un aumento, sino que va a haber una revisión basada en mis desempeños, en los resultados que entrego a la compañía, es otra manera que desde Recursos Humanos podemos apoyar a resolver este problema. ¿Y qué podemos hacer como mujeres en el ámbito laboral? Pues cuando nos hacen una oferta o incluso antes, cuando empezamos un proceso de selección, preguntar por el rango salarial, porque así ya sabemos si nos fuerzan a negociar, ya sabemos en dónde nos podemos mover, porque eso creo que genera muchísima incertidumbre cuando uno está en un proceso de selección. Otra cosa que podemos hacer también es preguntar a nuestros colegas hombres cuál es el salario que ellos están recibiendo. Esto, por supuesto, depende de la cultura y hay culturas donde preguntar por el salario es un tema muy sensible, pero específicamente en España y en América Latina, en nuestras culturas, de hecho, el salario es lo que más se pregunta y se difunde y ahí podemos tener una referencia para saber si nos están pagando menos que nuestros colegas que hacen el mismo trabajo. Entonces, esas podrían ser dos cosas que podemos tratar de hacer para ir mejorando el gap salarial, aunque los estudios dicen que necesitamos más de 100 años para ganar lo mismo que nuestros colegas hombres y yo no sé ustedes, para mí eso a veces me dan ganas de prenderle fuego a todo. Así que pongámonos con esto y si hay alguien de Recursos Humanos escuchándome, vámonos por las ofertas First and Best para reducir esos 100 años a muchísimo menos. Bien, y una segunda cosa que les voy a recomendar para poder construir procesos de gestión de personas que aumenten la diversidad y la inclusión es, valga la redundancia, incluir a toda la organización.
Un error muy común que cometemos en el área de People cuando estamos diseñando estrategias es involucrar únicamente a esos grupos minoritarios, ¿no? En este caso hablamos de mujeres, pero hacer grupos o foros o comunidades de LGBTI, de personas de otra cultura, de mujeres, y dirigir nuestros esfuerzos solamente a ese grupo. Eso está muy bien, pero justamente el grupo de personas que tenemos que involucrar es mucho más amplio y es específicamente aquellas que no pertenecen a esos grupos que están siendo discriminados en el trabajo. Entonces, ejemplos como muy concretos, las políticas de conciliación, cuando incluyen a los hombres, cuando ayudamos a que los hombres concilien, cuando igualamos el permiso de paternidad al de maternidad, les abrimos la puerta a ellos también a hacerse cargo de las responsabilidades que históricamente nos hemos hecho cargo de las mujeres, y también beneficiamos a sus parejas. Es alucinante que en el año 2020 hay países en América Latina donde el permiso de paternidad son 3 días, 7 días. Entonces, claro, el hombre se reincorpora rápidamente al puesto de trabajo y la mujer se queda con toda la carga del parenthood, de la paternidad y de la maternidad. Entonces, implementar políticas de conciliación que incluyan a toda la organización es un buen ejemplo de cómo podemos hacer que nuestras iniciativas sean mucho más efectivas. Involucrar a toda la organización y en especial a los directivos en la formación en diversidad e inclusión, no solamente a las mujeres, no solamente al colectivo LGBTI, etcétera, y que todos y especialmente las personas que toman decisiones tienen que estar sensibilizados con el tema, y esta formación tiene que permear todos los niveles de la organización. Está demostrado que cuando hay mujeres en los puestos directivos altos, es más probable que ellas elijan a otras mujeres para formar parte de su equipo en puestos directivos. Entonces, el verdadero gap está en lo que llamamos mandos medios. Es allí donde ocurre el mayor embudo para que las mujeres crezcamos dentro de la organización. Enfocar los esfuerzos allí es también otra manera de ayudar a que se pueda resolver este problema y se pueda romper el techo de cristal. Y comunicar en todos los niveles también, tanto las iniciativas como los resultados que están consiguiendo para el negocio. Es otra manera de ganar como el apoyo de todas las facciones de la organización, visibilizando esto que comentaba en un principio, que es que en realidad el patriarcado nos sale muy caro a todos, a la sociedad y a las organizaciones también. Y un último consejo es que si hemos abierto una puerta en la organización y hemos llegado a un puesto de responsabilidad, de liderazgo, o que puede tomar decisiones que impactan a otros, sostengámosla para las demás. Todavía, tristemente, veo muchos casos de mujeres que no apoyamos a otras mujeres a puestos de liderazgo, que estamos todavía como a veces en esta actitud de competencia entre nosotras, un poco y efectivamente hasta hace relativamente poco había 1 o 2 sillas para las mujeres y todas nos estábamos un poco peleando por ellas. Abramos la puerta y sostengámoslos para las demás. Vamos a llevar esos conceptos de sororidad al trabajo, porque sin duda alguna, cuando estamos todas juntas, crecemos juntas y resolvemos y rompemos ese techo de cristal todas juntas también. Y eso es un poco lo que he traído para hoy y lo que me gustaría ahora, ojalá, si están escuchando, no sé si hay alguien por ahí y quieren hacer alguna pregunta o aportar alguna cosa interesante a este debate de cómo construir procesos de gestión de personas para un mundo post-patriarcado. Sí, teníamos alguna pregunta por aquí. Por ejemplo, te pongo esta. Lo de que muchas veces lo que has comentado en la charla, de se hace el esfuerzo para contratar y una vez estás dentro no hay un seguimiento de ese proceso. Sí, efectivamente. Es más complejo todavía resolverlo una vez dentro de la organización, porque es un problema con infinidad de expresiones, ¿no? Desde estar en una reunión y que no se escuche la voz femenina, a pesar de que tú tengas el rol de liderazgo, que es algo que he vivido incontables veces, hasta que tus proyectos, por el hecho de ser mujer, no tengan la misma difusión que los que tiene un hombre. Yo creo que como es un problema tan complejo, tenemos que irnos enfocando en pequeñas cosas, en pequeñas acciones, y creo que ya es bastante comenzar a resolverlo desde la selección. Pero otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, para mejorar la inclusión, en este ejemplo concreto de las reuniones. Una cosa que me enseñó una líder mujer, mentora,
fue cuando vemos que una compañera está siendo silenciada en una reunión, o esto que también pasa mucho, que es que ha dicho algo, nadie lo ha escuchado, y luego un hombre repite esa misma idea y a él sí lo escuchan. Es levantar la mano y decir, oye, ¿cómo esa idea es diferente de la que dijo fulanita hace un rato? O no sé si se han dado cuenta, pero fulanita estuvo diciendo exactamente lo mismo y cómo eso es diferente, ¿no? Como apoyarnos. Esto mismo del concepto de sororidad es no callarnos, levantar la mano con valentía, porque por suerte vivimos un momento histórico en el que está muy mal visto en muchas organizaciones quedar como el que no está teniendo en cuenta la diversidad o la inclusión, que eso no pasaba antes. Antes te mandaban a callar y punto pelota. Ahora ya por lo menos hay un poco de conciencia. Entonces, señalar, poner el dedo en esa llaga y demostrar que no estamos siendo diversos en una reunión o en un proyecto y demás. Tenemos otra pregunta por aquí, Kinakone, que creo que a esto le vas a contestar muy bien tú. Ojalá. Hombre, ¿por qué? Me entristece un poco que después de haber compartido tantísimos datos todavía no quede claro que tenemos una deuda muy grande para tener mujeres directivas en todas las organizaciones, y que eso no es un tema ni moral ni ético, sino de eficiencia, meritocracia y de lógica. O sea, si las organizaciones y las sociedades están perdiendo dinero, están dirigiendo mal los recursos por no tener diversidad, todos deberíamos preocuparnos de resolver ese problema y llegar allí. Por eso tiene que haber sororidad, no solo entre mujeres, pero bueno, la sororidad es un término específicamente de mujeres, pero también los hombres nos tienen que apoyar, porque a ellos también les beneficia que haya más mujeres líderes en sus organizaciones. Entonces, por eso es que tenemos que hacer esto. Si hubiese balance, esta pregunta lógicamente sería muy diferente, pero como no lo hay, o mejor dicho, mi respuesta sería muy diferente, pero como no hay balance, pues tenemos nosotros que apoyarnos para poder corregir un problema histórico. Totalmente de acuerdo. Y luego nos hace Nat KitKat un comentario sobre este libro. No sé si nos lo recomiendas Sí, una lectura. totalmente. Ese libro es fantástico porque hay muchas cosas que, o sea, hay mucha gente que ya está trabajando en este tema y que te puede dar consejos muy, muy sencillos como ese. Justamente en ese libro hablan de ese tipo de cosas, de cómo apoyarte en una reunión, de cómo conseguir visibilizar tus proyectos y el de tus colegas, etcétera. Entonces, yo creo que todo lo que podamos documentarnos está fantástico. Yo recomendaría otro que a mí me cambió muchísimo la vida, que se llama Las chicas buenas no obtienen la oficina de la esquina, algo así en inglés, como que no, como que siendo chica buena en ese concepto de la sociedad, no vamos a conseguir tener el despacho. Entonces, ese libro también me cambió mucho la mentalidad, porque para mí hubo un shift o un cambio de manera de pensar en mi actitud sumisa en el trabajo, de aceptación de las cosas como eran, y esta actitud combativa que les estoy presentando hoy o sea, ya año 2020. No podemos seguir mirando para otro lado. Y ese libro me ayudó muchísimo. Bueno, relacionado con eso también lo de no quedarse callada. Totalmente. Es que además estamos en un momento fantástico, porque levantar la voz ya no va a hacer que perdamos el trabajo, ya no va a ser que nos miren mal en la mayoría de los sitios, lógicamente, ¿no? Seguramente que quedan todavía sitios que sí. Estamos en un momento en el que la gente se avergüenza y se le pone la cara de colores cuando le decimos eso que estás haciendo es machista o qué sé yo. A mí te confieso que me han llamado en el trabajo incluso hasta loca. Y no me lo callo, ya no me lo callo. Levanto la mano y digo, no, perdóname, pero esto no te lo voy a tolerar. Y la cara se te pone enseguida de colores y esa persona queda completamente invalidada. En otra época me hubieran dicho loca y me hubieran mandado a salirme del despacho. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento para no quedarnos calladas, pero tenemos que estar todas de acuerdo y eso, ¿no? Sororidad. Bueno, y tenemos una última pregunta ¿Cómo sobre podemos cómo incluir a los incluir a hombres? los hombres en este cambio. Bien, bueno, luego una cosa interesante para responder a esta pregunta es que las organizaciones también son reflejo de la sociedad. Entonces, cualquier cosa que sirva para la sociedad va a servir también para la organización y viceversa. Entonces, aquí lo mejor que les puedo responder es
demostrar que en realidad tener diversidad es bueno para todos, no solamente para las mujeres. Obviamente somos las afectadas en este caso, pero tener diversidad en puestos de dirección también ayuda a generar ambientes mucho menos agresivos, menos competitivos, como la pregunta que estaban haciendo antes, más diversos, más meritocráticos, entonces, y además que generan mucho más bienestar para todos. Entonces yo creo que enfocándonos en los datos y tratando de incluirlos para que sean partícipes del beneficio que es tener organizaciones diversas, espero que puedan seguir uniéndose al movimiento feminista. Todos deberíamos ser feministas. Pues muchas gracias, Tabitha. Una charla estupenda. Me ha encantado. Gracias. Y muchas gracias por participar. Vale, a ustedes por invitarme. Este es uno de los mejores días del 2020, seguro, sin duda. Bueno, dentro de lo que es este año, nos alegramos mucho de que te unieras a la iniciativa y de que nos hayas explicado cosas súper interesantes y, como dices tú, con datos. Que la diversidad es algo que les sale beneficios a las empresas. Efectivamente. Y hay muchas que aún parece que no se han dado cuenta. Bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao.